Bueno, entonces vamos a empezar ahí, que ya tenemos ahí 2 minutos para que todos puedan conectarse. Entonces, una vez más, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su tiempo, por conectarse y por estar en ahí más un webinar de DuPont. Sí, entonces bien, yo me llamo Aline Mora, soy la especialista técnica ahí para Kevlar y Nomex en Latinoamérica. Y hoy básicamente vamos a hablar sobre el mantenimiento de EPPs, ¿no? ¿Qué debemos hacer acerca del mantenimiento de EPP? Y más específicamente vamos a hablar de EPPs como siendo las prendas de protección, ¿no? Las prendas ignífugas principalmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de cuidados, como el almacenamiento, y todos los tipos, y sacar todas las dudas que tengan ustedes también, por favor. Entonces tenemos ahí el chat, entonces cualquier duda, cualquier consulta pueden poner en el chat, que al final yo voy a intentar ahí contestar a todos que sea posible. Otra cosa es que el certificado del webinar está también ahí ya en la plataforma, entonces a los que desean el certificado ya pueden hacer el download ya en la plataforma. ¿Ok? Y bien, espero que aprovechen y que puedan sacar sus dudas. La idea es que sea algo muy rápido, ¿ok? Entonces voy a hablar como 25 minutos máximo para que tengamos más tiempo de contestar a las dudas que por ventura ahí tengan ustedes, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Básicamente, lo que es muy importante tener en mente cuando estamos hablando de mantenimiento de una prenda ignífuga es tratar esa prenda como una prenda de protección, ¿no? Y no como una ropa normal, una ropa cualquier. Se parece así como una ropa, pero es una prenda de protección. Es algo que tiene características técnicas que están ahí hechas para proteger a las personas, ¿no? Que tienen algún tipo de protección o algún tipo de característica que en la mayoría de las veces no son iguales a una ropa normal que se utiliza en el día a día. Entonces, hay que tratar esas ropas como algo especial, ¿no? Como un EPP de verdad. Y que entonces debe tener todos los cuidados ahí, tanto de lavado, de almacenamiento, de cuidado, mantenimiento, o sea, mucho más cuidado porque es un artículo de protección, ¿sí? Y principalmente en ese caso es muy importante apegarnos ahí a las instrucciones de uso, ¿no? De cuidado y mantenimiento, porque no es cualquier ropa, una vez más. Es algo que está ahí para te proteger. Entonces, ¿qué es muy importante? Leer el manual del fabricante. Entonces, el fabricante debe entregar el manual con las instrucciones de uso y almacenamiento. Entonces, muy importante leer el manual y tener en mente todos los factores ahí que pueden influenciar o no en la protección y tener en mente ahí cómo hacer todo ese mantenimiento del EPP. ¿Ok? Otro punto es atender ahí a los cuidados necesarios para el EPP. Entonces, una vez tenga el manual, ya sabes ahí cómo se debe utilizar, cuáles son las mejores prácticas, cómo se debe lavar o no. O sea, una vez que tengamos esas informaciones, es también muy importante tener en mente factores como cuál es la tecnología que se utiliza en ese tejido de protección. Porque eso puede influenciar, por ejemplo, en cómo se va a almacenar el producto o se influencia mucho en el lavado. O sea, si es, por ejemplo, un tejido inherente, no hay tanta preocupación, no hay preocupación con el lavado, porque sabes que el lavado no va a afectar la protección. Pero si es una tecnología y un tejido que es hecho con tratamiento químico, que va entonces brindar la protección térmica, es muy importante saber qué estoy utilizando. ¿Estoy utilizando un tejido inherente o un tejido tratado?
porque ahí debo tener cuidados distintos, ¿no? Si es tratado, voy a lavar así. Si es inherente, no, entonces puedo lavar de esa manera. Entonces, por eso es muy importante es saber eso, ¿no? Los tipos de adornos. Entonces, ¿qué puedo utilizar junto a, a esa prenda? ¿Qué tipo de adorno puede perjudicar la protección o no? Y los accesorios que tienen esa prenda también, o sea, si las cremalleras, qué tipos de cremalleras tiene, los botones, porque todo eso al final es importante, porque la principal persona que va a garantizar que la prenda esté ahí lista para proteger es el usuario, ¿no? El usuario que va a tener el conocimiento y la visión, si la prenda tiene una rotura o no, si falta un botón o si la cremallera está ahí totalmente íntegra. Entonces es muy importante que sepan de todos esos factores, ¿no? Que van a influenciar directamente en el cuidado que se debe tener, ¿ok? Y otro punto ahí muy importante es la etiqueta, ¿no? Yo sé que a veces la etiqueta es algo que puede molestar y muchas veces la retiramos de nuestras ropas, pero en el caso de un EPP, no se puede nunca retirar la etiqueta. ¿Por qué? Hay algunos puntos importantes. Uno de ellos es que en la etiqueta muchas veces hay informaciones de cuidados, informaciones de instrucciones de uso y también del nivel de protección del EPP. Y otro punto es que con la etiqueta se puede hacer un rastreamiento de ese EPP. Entonces, caso tenga algún problema con ese EPP, algún accidente o algo así, es importante la etiqueta para rastrear, para saber el lote, para saber cómo fue hecho ese EPP y entonces poder tomar todas las providencias y saber cómo tratar. Entonces, la etiqueta es algo de verdad muy importante en un EPP, ¿no? Y algo que es importante es tener en mente que la prenda de protección es un EPP, así como es un artículo para respiratorio, un protector auditivo o cualquier otro tipo de EPP, donde siempre nos apegamos mucho a las instrucciones de uso. Entonces, la prenda de protección es así, tal como cualquier otro EPP. Entonces, es importante tener en mente esos puntos, ¿ok? Y bien, siempre es muy importante, ¿no? Esos son los 4 puntos importantes cuando hablamos de EPP, que es la selección, el uso, el cuidado y el mantenimiento. O sea, los 4 deben ser mucho bien hechos para garantizar la protección de las personas, ¿sí? Entonces, primer punto siempre es la selección, ¿no? ¿Cómo yo voy a seleccionar mi EPP? Y es muy importante tener en mente el tipo de cuidado que voy a tener para hacer la selección. Es decir, si por ejemplo yo sé que tengo una limitación de lavado, de tipo de lavados que debo hacer, entonces voy a seleccionar un EPP que yo estoy segura que voy a poder hacer el lavado de la manera adecuada. ¿Ok? Entonces, y además de eso, claro, la selección depende mucho del tipo de protección requerido. Entonces, por ejemplo, una TPV. Si yo tengo ahí el análisis de energía incidente, y yo sé que yo necesito una energía, estar protegido de una energía incidente de, por ejemplo, ahí 6 calorías por centímetro cuadrado. Entonces, yo sé que necesito una prenda de protección que tenga más que una protección mayor que 6 calorías, ¿no? Entonces, la selección debe siempre obedecer esos puntos, el tipo de protección y si el cuidado está adecuado, ¿no? Si yo puedo tener el cuidado adecuado. Y después que yo hago la selección, yo tengo que atentarme ahí cómo voy a tratar la prenda durante toda su vida útil. Entonces, decir, primero el cuidado, ¿no? Siempre mantener las ropas de protección en buen estado, o sea, los procedimientos de limpieza, de descontaminación, almacenamiento y registro, como está ahí. Entonces, básicamente es
llevar en cuenta que el estado del EPP va a influenciar en la protección. Entonces, el cuidado siempre tiene que ser muy importante, ¿no? El mantenimiento, ¿qué es? O sea, es garantizar que el EPP sigue teniendo la protección y que está totalmente íntegro, o sea, que es el punto de verificar si hay roturas o no, si los botones están todos íntegros y todos funcionando, si las cremalleras también están bien hechas y caso sea necesario algún reparo, eso es parte del mantenimiento, ¿no? Entonces, si necesitan un reparo en su prenda, o sea, si sale un botón y es necesario reparar, bien, es en ese punto, es el mantenimiento. ¿Y quién lo debe hacer? O sea, ¿quién es responsable ahí por hacer el mantenimiento en ese punto? Por ejemplo, reponer un botón. Y eso de verdad es un acuerdo que se hace entre el confeccionista, ¿sí? Y la empresa que está comprando ahí esas prendas de protección. Entonces, siempre hay que hacer ese acuerdo con la confección porque ahí van a tener todo muy claro. O sea, si me sale un botón o si tengo una rotura ahí en mi prenda, ¿quién es el responsable por hacer? ¿Por qué? Porque es muy importante que ese mantenimiento sea hecho de la manera adecuada, ¿no? Porque si, por ejemplo, en un mantenimiento se utiliza un botón que no es ignífugo o un botón que no funciona, ¿no? que puede exponer a la persona más en riesgo por eso. Entonces, es importante tener eso en mente y también hacer ese acuerdo con la confección para garantizar la protección, ¿no? Bien, el uso. El uso también es un punto muy importante porque no se puede exponer la prenda a una situación a que ella no fue designada a resistir. Es decir, por ejemplo, si vamos a exponer una prenda de protección térmica a un proceso, por ejemplo, de soldadura, donde se puede tener ahí alguna salpicadura de metal fundido o algo así, porque puede, por ejemplo, ocasionar algunas roturas o algunos agujeros en la prenda y eso va a comprometer totalmente la protección, ¿sí? Entonces, el EPP fue diseñado, tiene todas las características técnicas para soportar al riesgo que está en la certificación, está en la etiqueta. Y no se puede exponer eso a otro riesgo que puede ahí comprometer la protección, ¿sí? Entonces también algo para considerar siempre. Y claro, el proceso de limpieza, ¿no? La limpieza es siempre algo que de alguna manera trae muchas dudas, es algo que algunas personas ahí tienen alguna preocupación porque de verdad es algo que se debe hacer siempre, ¿no? Todos los días ahí hay que lavar una prenda de protección que el usuario haya utilizado todo el día. Entonces, el lavado tiene que ser algo muy claro. ¿Por qué? Porque algunos productos químicos no pueden ser utilizados, ¿no? Como el caso que ya he comentado ahí, se utiliza una tecnología de tejido que es tratado químicamente, algunos productos químicos pueden retirar la protección, pueden sacar la protección. Entonces es muy importante saber el tejido y saber cuál es el proceso de limpieza. Y el proceso de limpieza debe ser informado siempre por el confeccionista, ¿ok? El confeccionista y claro, con todo el soporte del fabricante de la tela, o sea, de la tecnología de protección. Entonces, siempre esos en conjunto van a fornecer el proceso de limpieza adecuado para el tipo de tecnología utilizado. ¿Sí? Y una vez más, esto todo siempre es para garantizar que las personas, que los empleados estén ahí protegidos 100% del tiempo. ¿Ok?
Y bien, si quieren ahí profundizar en ese tema, si quieren saber más, existen ahí algunas normas que pueden ayudar. O sea, existe una norma para mantenimiento de EPP. La verdad es que no existe una norma de mantenimiento, de cómo hacer el mantenimiento, porque hay distintas tecnologías, hay distintos tipos de diseños, o sea, entonces no hay como hacer una norma que contemple todos los tipos de prendas disponibles en el mercado. Pero hay, por ejemplo, los guías y hay para los que gustan ahí de las normas americanas, de la NFPA. Ese NFPA 2113 es como una continuación de la NFPA 2112, que es la norma que se utiliza para trajes ahí de protección al fuego, ¿no? Entonces, es como una continuación que te da ahí como es una norma de selección, de cuidado, de uso, mantenimiento, o sea, que te da algunas guías ahí de cómo hacer el mantenimiento de su EPP, ¿no? Entonces tenemos esa norma, que es la americana, y tenemos la europea, que es CNTR 14560, que va a cambiar para una ISO muy en breve, pero que es no es una norma específicamente, pero es un guía, ¿ok? Es un guía que tiene ahí muchas informaciones y que te puede ayudar caso necesiten de algo más técnico, más específico, cuando se trata ahí de mantenimiento, selección, cuidados con prendas ignífugas. ¿Ok? Entonces, para los que tienen más curiosidad o quieren profundizar más en este tema, pueden ahí también consultar a esas normas o a ese guía. Y bien, y acá, ¿cuáles son las recomendaciones de nosotros, ¿no? De DuPont. Y claro, siempre basados en la tecnología que utilizamos y del conocimiento que tenemos del mercado. Entonces, bien, primer punto es que eso está relacionado al uso, ¿no? Entonces, quieres llevar la ropa totalmente cerrada. O sea, con los botones, las cremalleras, el velcro, todo totalmente cerrado. Incluso acá en el puño, o sea, totalmente todas las partes del EPP deben estar cerradas. En ningún tipo de ropa que se utilice por debajo deben estar expuestas. ¿Ok? Entonces, nada que esté debajo de su prenda de protección ignífuga debe estar expuesto, pues, ¿quién te va a dar la protección? Es esa prenda. Entonces, es mejor que esté ahí todo cerrado, ¿ok? Y ahí, cuando se utiliza un conjunto de EPP, o sea, cuando no se utiliza un overall, pero un conjunto de camisa y pantalón, por ejemplo, la camisa siempre debe estar ahí por dentro del pantalón para no tener el efecto sino que llamamos, ¿no? Que es cuando el calor va a entrar por dentro del interior de la camisa y provocar el efecto sino. Entonces, siempre la camisa por dentro del pantalón, ¿sí? Eso sí es muy importante también. Otra cosa es no utilizar adornos y accesorios que tengan partes metálicas. Primero porque esas partes metálicas pueden ocasionar un arco eléctrico, pueden ocasionar un shock eléctrico, ahí la persona puede tener el riesgo de tener un shock eléctrico. Y bien, y también porque esas partes metálicas, nosotros sabemos que calientan mucho más, muchísimo más, de verdad, y entonces van a transferir un calor a la persona que va a ocasionar una quemadura y que va a ser mucho peor. Entonces, nunca se puede utilizar ningún tipo de adorno o accesorio que tenga parte metálica, ¿sí? Incluso pueden ver que siempre que hay cremalleras o botones, nunca están en contacto directo con la piel, ¿no? Siempre tienen la protección entre la piel de la persona y el botón, siempre con una tela, ¿no? La tela ignífuga.
todos los tipos de ropas, de camisas, por ejemplo, que se utiliza bajo las prendas de protección, deben ser ignífugas, deben ser resistentes al fuego o deben ser 100% hechas de algodón. Nunca se puede utilizar un material que va a derretir, o sea, un poliéster, una poliamida, nunca. O, por ejemplo, las camisas de equipos de fútbol, por ejemplo, que son hechas en general de poliéster, que son dry fit. Entonces, a veces ahí tiene un confort térmico mejor, pero no se puede utilizar de ninguna manera bajo de esas vestimentas, de las prendas de protección, porque pueden derretir. Y ahí, si hay el riesgo de derretir o si eso ocurre por cualquier motivo, el accidente va a ser mucho peor. Entonces, muy importante que no se utilice eso, ¿no? Otro punto es comprobar la temperatura de lavado y secado recomendada por el fabricante. Hay empresas que hacen el lavado en casa, o sea, que los empleados hacen el lavado en sus casas. Hay otras empresas que hacen ese lavado industrial, o sea, que contratan ahí a una industria, un tercero que va a hacer ese lavado. Y en general se utiliza temperaturas altas, ¿no? Porque la temperatura alta muchas veces tiene una mejor higienización cuando se tiene que sacar algunos tipos de contaminación y porque es una práctica común utilizar temperatura. Entonces, muy importante ahí tener el contacto con el fabricante, con el confeccionista que te va a enviar, diciendo cuál es la temperatura ideal de lavado y también cuál es la temperatura máxima, o sea, para que no se utilice una temperatura mayor do que la temperatura indicada, ¿ok? Otro punto, que es en el proceso de lavado evitar el cloro o cualquier tipo de blanqueador. Eso, por ejemplo, si es un caso de una prenda o de una prenda hecha con una tela tratada, ¿sí? Con un tratamiento químico, ya vimos, ya he dicho ahí que eso puede sacar la protección, puede retirar la protección, el cloro. En el caso de una tela ignífuga como el Nomex, o una tela inherente, perdón, como el Nomex, por ejemplo, el color, para mejorar la solidez del color, se indica ahí que no se utilice ese lavado frecuente con cloro, ¿ok? Pero si es necesario por algún tipo de contaminante o algo así, puede estar tranquilo que no va a retirar la protección, ¿ok? Pero sí puede afectar el color de la prenda, ¿ok? Acá, el único cambio que se puede hacer en la prenda, en verdad, es la barra del pantalón, porque es una postura estructural, ¿okay? Como es algo estructural y que ahí va a depender de la talla que utiliza la persona, la barra entonces del pantalón se puede cambiar. Es la única cosa, ¿ok? No se puede cortar las mangas, no se puede como que cortar acá la parte que está en el pecho, no se puede cambiar nada, cambiar los botones, la cremallera, no se puede cambiar nada, porque es muy importante, la prenda fue aprobada, fue certificada con aquel diseño, ¿ok? Cualquier alteración que sea hecha en el diseño va a cambiar la protección y muchas veces puede tener ahí consecuencias muy graves. Entonces, no se puede hacer. El único permitido es la barra del pantalón, ¿okay? Que se puede cambiar. Las reparaciones, como estaba diciendo en la parte del mantenimiento, las reparaciones son responsabilidad de la empresa y se utiliza se aconseja utilizar componentes resistentes al fuego. Entonces, cualquier tipo de reparación, si es necesario coser de alguna manera, la línea que se utilice, el hilo que se utiliza, debe ser resistente al fuego, porque debe ser hecho de aramida para, por ejemplo, coser el material en el caso de un mantenimiento. Por eso, muy importante estar muy cerca del confeccionista
para tener todo eso muy acordado, tener todas las instrucciones correctas en casos de mantenimiento. Entonces, los hilos que se utilizan para coser deben ser de aramida, porque si, por ejemplo, si se tiene ahí algún tipo de accidente y el hilo no es resistente al fuego, entonces se puede tener un accidente muy grave ahí porque el hilo va a ser consumido por el fuego y entonces van a tener muchas roturas en la prenda. Entonces, por eso deben ser de aramida. No almacenar las prendas cerca de fuente de contaminación. O sea, eso es como una buena práctica para tener una mayor vida útil de la prenda, ¿no? Entonces, siempre es importante no tener contaminación. Y evitar también lavar con ropas ordinarias, ahí para evitar que se formen pelos. Entonces, cuando se va a lavar un equipo de protección, una vez más, no se puede tratar como una ropa normal. Tiene más cuidados. Entonces, si van a lavar juntamente con, por ejemplo, ropas hechas de algodón, esto puede generar mucho peeling, puede generar ahí las bolitas que van a transferir, se van a pasar del algodón para su prenda y eso va a disminuir mucho la vida útil. Entonces, sería muy importante que se pudiera lavar sola esa prenda sola o como una o dos prendas juntas, pero no lavar ahí juntamente con otras ropas hechas de algodón, de poliéster, de poliamida, que eso puede ahí formar pelusa y puede generar peeling y eso va a disminuir la vida útil de la prenda. Ok, entonces ese es otro punto también muy importante. Okay. Bien, como yo había dicho, tuvimos ahí 25 minutos de charla, es como las informaciones principales. Y ahora les abro para preguntas, ¿no? Para preguntas, para consultas que tengan ustedes relacionadas a este tema de mantenimiento. Me pueden poner en el chat que yo voy a ver ahora si podemos. Bueno, me preguntan acá, ¿dónde puedo descargar el certificado? Hay acá en esa plataforma de webinar una sección llamada Handouts, que está luego abajo de Questions. Entonces, ahí está el certificado y se puede hacer el download. Okay. Déjame ver ahora si tenemos más preguntas. Pregunta si vamos a compartir la presentación. Entonces, la presentación la vamos a tener en el blog, en el site, hablando de protección. Ok, entonces la pueden también descargar allá. Una pregunta acá, ¿es válido que los empleados se lleven a lavar su ropa de trabajo a su casa? Bien, no hay como una... eso depende mucho de país para país, hay una regulamentación, pero claro que el ideal sería que se hicieran todo en lavado industrial, ¿no? Esto sería el ideal para que se tuviera un control mejor del lavado. Pero lo que se ve es que se hace mucho eso en casa, ¿sí? Es muy común que se haga en casa y entonces si la regulamentación permite, se puede hacer, pero los empleados deben estar ahí muy, muy bien instruidos, ¿no? Ellos deben saber exactamente qué tipo de productos pueden utilizar. Porque una vez más, si están utilizando una tecnología tratada, eso puede ser un problema ahí que puede retirar la protección. Entonces, sí, se puede, pero hay que instruir muy bien a los empleados. ¿Okay? Me preguntan acá a qué se refiere con barra del pantalón. Yo no sé si no es la palabra que utilizan ahí en español, pero no sé, se pueden mirar acá, es la parte ahí de abajo ahí del pantalón, ¿no? Exactamente donde se puede cambiar, por ejemplo, la talla, el cumplimiento del pantalón.
Sí, exactamente en ese punto. Acá me pregunta, ¿se puede poner suavizante al momento de lavar mi EPP? ¿Se puede poner suavizante al momento de lavar mi EPP? Bien, si es, por ejemplo, un Denomex y un inherente, tranquilamente se puede ponerle suavizante que no va a cambiar la protección. Pero muy importante mirar con el fabricante, ¿ok? Porque hay muchos fabricantes que indican el lavado solo con jabón neutro y nada más, ¿ok? Solo jabón neutro. Entonces, es importante ver con el fabricante, con el confeccionista, que él va a poder dar todas las instrucciones. Pero en cuestiones de retirar la protección, no va a retirar la protección de una tela inherente, ¿ok? Por ejemplo, de una tela hecha con Nomex. Pero si es si se está utilizando, una vez más, una tecnología tratada, dependiendo de los componentes químicos del suavizante, puede ser un problema, ¿ok? Pero la indicación sería mirar con el fabricante, con el confeccionista. ¿Sí? Nos preguntan acá si nosotros también vendemos el hilo de aramida. Sí tenemos algunos hilos de aramida, pero eso sería, si es su caso, ¿no? Si es de si es un usuario de la prenda, es mejor que el confeccionista te pueda fornecer eso, que es muy probable que tenga y que va a ser el mismo que ya se utiliza en su prenda, ¿ok? Pero sí nosotros también lo tenemos. Preguntan acá si son descartables o se puede usar más de una vez. No, se puede usar más de una vez, se puede lavar. Son distintos de los trajes de protección química, por ejemplo. Los trajes de protección térmica duran ahí por mucho tiempo, se utilizan por mucho tiempo. Nosotros tenemos ejemplos de usuarios que están hace más de 6 años utilizando la misma prenda y haciendo los lavados y que siguen manteniendo la protección. O sea, entonces se puede reutilizar ahí muchas veces. El único punto sería, una vez más, mirar las instrucciones, porque hay algunos fabricantes que determinan la cantidad de lavado que se puede hacer. Entonces, si la tela es tratada, no puede pasar de una cantidad de lavados. Entonces, eso sería la vida útil de la prenda, ¿ok? Entonces, sé que es muy complicado saber cuántos lavados ya se hizo en la prenda. Yo sí sé que es muy complicado, pero es importante tener eso también en mente cuando va a hacer la selección, porque es algo que está en la instrucción de uso, es algo que puede afectar la protección, entonces por eso hay que tener eso en mente antes de hacer la selección. ¿Sí? Una pregunta, cuando la etiqueta es desprendida de la prenda, esta debe ser retirada inmediatamente. Si la etiqueta es desprendida de la prenda, eso es un punto de mantenimiento. Ya no se puede seguir utilizando esa prenda y se debe enviar para reparo, ¿ok? Porque la etiqueta es parte del EPP. Entonces, si la etiqueta es desprendida, ahí hay que enviar para reparo. Creo que es eso la consulta. Si yo no comprendí correctamente, por favor me avisa acá. Pero creo que es eso. ¿Okay? Pero sí, no sé si es eso la consulta. Si la etiqueta viene como desprendida y es hecha de un otro material que no es resistente al fuego, debe estar indicado muy claramente para retirar antes del uso. ¿Okay? Porque si es algo que está, por ejemplo, por afuera o algo así, debe estar indicada. Pero si está por dentro de la vestimenta, se debe mantener ahí.
Otra pregunta es, si se puede reutilizar, ¿cuántas veces es aconsejable? Bueno, creo que ya contesté. Entonces, el fabricante va a indicar cuántas veces. Si es hecha de una tela inherente, si es tecnología inherente, o sea, si es hecha, por ejemplo, de Nomex, se puede utilizar por ahí cuánto tiempo sea posible hasta que, por ejemplo, se tenga el desgaste natural, alguna ruptura o algo que ya no sea posible reparar. Pero si no pasa eso, puede utilizar cuantas veces necesario. Pero si es tratado, hay un límite de lavados, ¿ok? Que se hace con la ropa usada que ya no sirve. Bueno, ahí hay que verificar también las maneras de desechar eso de la manera correcta y eso el fabricante también te va a poder apoyar cuál es la manera. Se podrían utilizar cinturones sobre el pantalón, ya sea porque el empleado cambia de talla o se debe fabricar nuevamente para una nueva talla. Bien, no es aconsejable que se utilice un cinturón, porque el cinturón muchas veces tiene partes metálicas, el cinturón no se sabe cuál es el tipo de material que se utiliza para hacer el cinturón, puede ser un material que derrite o algo así, entonces mejor que no se utilice, el indicado es que se haga que se haga nuevamente, que se fabrique, por ejemplo, si el empleado cambió de talla, se fabrica nuevamente, ¿ok? Me están ayudando acá, la barra del pantalón es bastilla, ¿ok? Perdón ahí que creo que no traducimos correctamente para el español, pero entonces bastilla, la barra. Para cambiar la talla del pantalón, ¿debo coser con hilo normal o solo con el ignífugo? Solo con el ignífugo, nunca utilizar el hilo normal, ¿ok? Se recomienda que se seque la prenda en un ciclo de lavado completo o se recomienda que el EPP se seque al sol. El ideal es que sea, bien, una vez más, esto depende mucho de las instrucciones de uso del fabricante, ¿ok? Porque cada tela puede tener un comportamiento distinto, puede, por ejemplo, afectar el encogimiento o algo así, entonces mejor que el fabricante te va a poder indicar exactamente si es correcto lavar, secar el sol o con el ciclo completo del lavado. Pero, por ejemplo, para yo voy a hablar acá los de Nomex, que es lo que tenemos más conocimiento, se puede utilizar el secado completo. Okay. Las certificaciones de la tela y la confección de las prendas deben ser de las certificaciones de la tela y la confección de las prendas deben ser de confeccionistas que están habilitados por organismos tipo UL o otro. Entonces, hay distintos tipos de certificaciones, ¿ok? Entonces, la certificación UL, por ejemplo, se hace en la tela. Y entonces, por ejemplo, nosotros, DuPont, como fabricantes de la tela, fornecemos la certificación UL. Pero, por ejemplo, la certificación de la prueba de termomaniquí, eso lo debe hacer el fabricante, que es quien va a hacer el overall, ¿ok? Entonces hay que ver la certificación que son necesarias para la tela y la certificación que son necesarias para la prenda terminada. Entonces, por ejemplo, el caso de termomaniquí, yo tengo que hacer la prueba directamente en el overall o en el pantalón y camisa, porque el diseño puede afectar completamente el tipo de, el porcentaje de quemaduras, por ejemplo. Entonces, ahí depende de eso, ¿ok? ¿Cuál es el tiempo de vida útil de un EPP de Nomex? Bien, entonces ahí nosotros
como fabricantes debemos informar la vida útil, ¿ok? Eso es como una obligación del fabricante, decir cuál es la vida útil del EPP. Nosotros ponemos ahí de Nomics que es indefinido, porque no hay una vida útil, que es como algo de la tecnología, de la tela. O sea, no hay una vida útil por algún problema o por algún tipo de barrera que tenga la tela. La vida útil va a depender del mantenimiento, del cuidado, del uso. Entonces, depende del tipo de cuidado que tiene la persona, puede durar mucho más o mucho menos. Entonces, no tiene vida útil porque la vida útil sería definida cuando pierde la protección. En caso de Nomics, no va a perder la protección nunca, entonces no tiene vida útil. Pero una vez que tenga el desgaste natural de utilización, que se tenga alguna rotura, o algún tipo de, de problema que va a afectar la protección, eso significa que ya no se puede utilizar más. Y eso debe ser hecho por todos, ¿no? Y principalmente por el usuario, que tiene que hacer la inspección visual de su prenda para garantizar que no tenga ningún tipo de desgaste que va a afectar la protección, o sea, alguna rotura o algo así. Entonces, así se ve. Las prendas de algodón tratado resisten menos los lavados industriales. Ahí depende mucho del producto químico que se utiliza, ¿ok? Yo sé que yo no no tengo tanto conocimiento de algodón tratado, puedo hablar más de Nomics, pero las instrucciones que el algodón tratado en general tiene es para lavar solo con jabón neutro, ¿ok? Solo con eso. Y mismo así tiene un límite de lavados. Entonces, por eso puede ser que si ese lavado industrial utiliza un producto químico que es un poco más agresivo, sí va a resistir menos lavados, ¿ok? Pero el problema principal del lavado de un algodón tratado es cuando es hecho en casa, porque un lavado industrial aún es posible controlar más el número de lavados, los productos químicos, la temperatura. Pero un lavado que es hecho en casa no es muy difícil controlar, ¿no? Porque a veces quien hace ese lavado es la mujer del empleado o es la mamá del empleado. Y ahí, ¿cómo garantizar que no va a lavar ahí todo junto con otras cosas? O con otro tipo de ropas y utilizar cloro y utilizar otros productos químicos. Entonces, eso sería el principal problema de lavar en casa. ¿Okay? Hay muchas preguntas acá, estoy viendo las que van a ser posibles de contestar ahora, pero pueden seguir enviando y podemos también contestar por correo, cualquier cosa. Esa no comprendí muy bien si la prenda está en uso o en su lavado y se desprende, pero no comprendí muy bien. Acá me preguntan qué es mejor, una tela tratada o una tela inherente. Bueno, nosotros de Dupont solo trabajamos con telas inherentes porque nosotros preferimos garantizar la protección independiente de cualquier cosa, ¿ok? Entonces, independiente del lavado, independiente de algún tipo de cuidado que se deba tener porque la tela es tratada y entonces puede retirar la protección. Nosotros preferimos tener la seguridad y la tranquilidad de que la protección siempre va a estar allí, lista para funcionar si necesario. Entonces, las inherentes sí son mucho mejores en ese punto, ¿ok? Porque el tratamiento, la tela tratada es un tratamiento químico. Entonces, eso puede ahí funcionar o no y puede ser retirado con el lavado, con algún tipo de problema. Entonces, yo recomendaría, claro, el inherente. ¿Okay?
Y incluso el tipo de protección, ¿no? El inherente, cómo la protección está ahí en la fibra, va a te brindar una protección más rápida, o sea, funciona más rápido y en general tenemos ahí mucho menos quemaduras, mucho menos riesgos también, ¿sí? Me dicen acá que la baja del pantalón en Argentina es dobladillo o botamanga, ¿ok? Entonces, para los que no comprenden ahí. Acá debe ver. Si un EPP queda demasiado manchado de sustancias químicas, se debe confinar. Eso puede sí afectar la protección, ¿no? Depende del tipo de sustancia química. Entonces, es mejor que se intentar retirar toda la contaminación, ¿no? Un EPP con contaminación puede traer más peligro, más riesgo, porque, por ejemplo, si tenemos ahí una contaminación, una sustancia química que prende fuego, mismo que la tela no prenda fuego, está contaminada con una sustancia química que prende fuego. Entonces ahí la tela puede prender fuego y puede propagar llama por la sustancia química. Entonces no se debe utilizar. Lo mismo se pasa, por ejemplo, con aceites, con grasas. Si están contaminadas con eso, no se pueden utilizar porque pueden traer un riesgo y se debe descontaminar para la utilización, ¿sí? Y yo sé que es complicado, por ejemplo, retirar manchas ahí o contaminación con aceite, por ejemplo, con grasas o algo así, pero se debe hacer, ¿sí? Y eso también es un problema porque, por ejemplo, si se está utilizando un algodón y hay una mancha de aceite, no es recomendable poner cloro para lavar y también tiene limitación de temperatura. Entonces, por eso también es importante tener esa noción, ¿no? Cuando va a hacer la selección del EPP, eso es algo que puede pasar si, por ejemplo, es una industria de oil and gas y ahí es muy probable que se tenga contaminación de aceite, ¿no? Entonces no se puede utilizar una prenda que está contaminada de aceite, entonces hay que descontaminar y ahí algunos productos químicos y temperaturas pueden ser necesarios. ¿Ok? Otra pregunta acá. ¿Tiene mayor resistencia mecánica el tejido de Nomex a pesar de ser más liviano? Sí, entonces lo que pasa es que cuando vamos a comparar el gramaje de la tela, o sea, el overall, si es más liviano o no, tenemos que comparar tecnologías que son iguales, ¿no? Y el Aramid, el Nomex, tiene una resistencia mecánica que por su naturaleza ya es muy alta, ¿no? El Nomex y el Kevlar son fibras ahí que están entre las más resistentes del mundo. Entonces, tiene una resistencia mecánica que también ya es frente ahí a sus características, es parte eh, de su formación, ¿no? Es como está en su DNA también esa protección, esa resistencia mecánica. Entonces, por eso es posible hacer un overall más liviano con una protección mayor, aún mayor, que por ejemplo una tela hecha con 8812 o 100% algodón. Se puede hacer una tela más liviana, con más protección y con una durabilidad mucho más alta, porque tiene esa resistencia mecánica y entonces es muy difícil tener rotura, es muy difícil desgarrar, es muy difícil que se tenga algún tipo de agujero en ese overol o en esa prenda, porque tiene una resistencia mecánica muy alta. Entonces, uno a veces puede pensar, pero ese overol es muy liviano, me parece muy delgado, no me parece que va a funcionar tanto cuanto un que es más grueso. Pero no hace sentido porque
la tecnología es lo que importa, ¿no? Y si se está utilizando una tela, una prenda hecha de Nomex, esa protección mecánica, esa resistencia mecánica va a ser mucho mejor que una tela a veces, que una prenda que es 2 veces más pesada, ¿ok? Porque va a ter más resistencia mecánica y va a durar mucho más también. La durabilidad ahí está muy relacionada con la resistencia mecánica, entonces va a durar mucho. Sí, ahí me preguntan si por lo tanto la durabilidad de la prenda es superior. Sí, sí, tiene una durabilidad muy superior y claro, depende mucho del uso, del cuidado, una vez más que la persona va a tener con esa prenda, pero lo que vemos en general es que la durabilidad es como 3, 4 veces más al mínimo, ¿ok? Al mínimo. La experiencia nos muestra que es mucho más, pero al mínimo sería como 3, 4 veces más durabilidad también en un caso de una prenda hecha de Nomex. Se puede revestir una fibra de algodón con un polímero y de esta manera transformarla en inherentemente ignífuga. No, no es posible porque para que sea inherente, mira, la palabra inherente significa que esa es una característica intrínseca de la fibra. O sea, es algo que está en el DNA de la fibra y no es algo que se puede poner o se puede retirar. No, la fibra nace así. Entonces, no hay como revestir un algodón con un polímero, con algo, cualquier otra cosa y transformar eso en inherente, no. Se puede poner un producto o algo que va a dar esa característica ignífuga a la tela. Pero siempre se puede poner y se puede retirar en ese caso. Nunca va a ser parte de la característica esencial de la fibra. ¿Ok? Bien. Hay algunas otras preguntas acá, pero ya pasamos un poquito del tiempo. Bueno, si quieren enviar por correo o algo así, estamos siempre a disposición de ustedes. Acá también les dejo más una vez en la pantalla donde tenemos las normas que te pueden ayudar también y el guías, caso quieran ahí consultar. Entonces, siempre ahí pueden contar con nosotros o también pueden consultar las normas, ¿ok? Pero estamos siempre a la disposición de ustedes. ¿Okay? Bueno, agradezco mucho el tiempo de ustedes, agradezco las preguntas, la participación y espero ahí que estén todos muy bien, muy seguros, con mucha salud y que nos veamos en el próximo webinar. ¿Ok? Muchas gracias a todos y espero que tengan aprovechado. Hasta luego.